existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, porque si no estamos juntos dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Ustedes saben, de lunes a viernes, de 14 a 16, tenemos para ofrecerles un pacto de imaginaciones. Como Eve Bonafini planteaba, apenas lo elaboramos un poquito, nos damos cuenta de que la radio es un asunto que nos funciona en los pasillos del cerebro. Ampliándolo en el teatro de la mente. Entonces nosotros creemos que podemos proponerles a ustedes combinar nuestras respectivas imaginaciones, los sonidos de la radio, los silencios que son a veces imprescindibles y atronan en la radio, combinados con nuestra posibilidad de sumarle imágenes con el cerebro, convierten a la radio en una posibilidad de un espectáculo que nos funciona en la mente. Y nosotros creemos que la imaginación siempre debería ser parte del poder y que si le agregamos una dosis suficiente a aquello que escuchamos, el espectáculo completo nos proporciona otras dimensiones en la comunicación. Al fin y al cabo de eso se trata, de poder dimensionar las cosas en medio de lo que es una guerra que durante siglos y siglos ha dividido a la humanidad entre los empáticos y los no empáticos, entre los que quieren el bien de las mayorías y entre los que trabajan para el bien de las minorías. Así que si ustedes están dispuestos a compartir, dispuestas a compartir la experiencia, nosotros iniciamos el viaje, ¿eh? Ponemos primero en el avión, les pedimos que ajusten sus cinturones de seguridad en el país de los perpetuos ajustes, e iniciamos la experiencia de hoy. Hasta este momento la noticia del día, posiblemente lo sea al concluir la jornada, es el encuentro de Cristina Fernández de Kirchner en su departamento en Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria después de una injusta condena por una causa inventada y con pruebas que no existieron, con el actual presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Da Silva llegó junto a otros presidentes para una cumbre del Mercosur, pero a diferencia del presidente de Uruguay, que no tiene en sus planes reunirse con Cristina, el actual presidente de Brasil, 3 veces presidente del país más poderoso de América del Sur, con una economía más grande, con mayor cantidad de habitantes, no va a reunirse con el presidente Javier Milei y estuvo ya 50 minutos aproximadamente con la expresidenta condenada en un fallo insólito confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Esto es una noticia que no tiene que ver solamente con la interna política argentina, con la situación real de la política en la Argentina, sino con la trascendencia internacional. Los pasos de Lula da Silva son importantes no solo en Brasil, sino en el mundo completo. Al fin y al cabo se trata de una estrella de la política internacional que de una u otra manera está cumpliendo con su deber de estadista, pero también está trabajando sobre su propia conciencia de líder político. No hace falta recordarle a nadie que escuche la M530, que en un proceso similar Lula fue condenado durante el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, después de un intento de golpe de Estado que se puso también el gobierno de su sucesora, de Dilma Rousseff, a una condena que terminó cumpliendo a medias, pero que sin embargo le valió 500 días de detención. Cuando el horizonte político de su fuerza y el propio horizonte político de Lula parecía reducido durante el gobierno de Bolsonaro, la prisión de Lula se convirtió en un hecho político de trascendencia internacional. En aquel momento, en campaña para ser presidente de la Argentina, Alberto Fernández lo visitó en la prisión. Cristina Fernández de Kirchner estaba entonces atareada con los temas vinculados a la salud de su hija Florencia. Y en ese ida y vuelta,
que no es de gentileza, sino de pura política y de pura solidaridad, se fortalecieron vínculos preexistentes. Cualquiera podría pensar que las cosas en el siglo XXI en la política sudamericana empezaron a andar hacia un camino que se convirtió en un camino muy ancho cuando Lula da Silva y Néstor Kirchner, 2002 y 2003, asumieron las respectivas presidencias de Brasil y la Argentina. Lula tenía un marco previo de relación importante con la Argentina, pero a partir de ahí el trabajo en conjunto los convirtió en líderes junto al comandante Hugo Chávez de Venezuela, que había asumido en 1999 su primera presidencia, de un movimiento latinoamericano que, digamos, puso en otros términos las relaciones con el mundo y sobre todo con el imperio estadounidense. Martín Suárez, en el móvil 1 de la M530, está allí, en el barrio de Constitución, donde acaba de transcurrir la reunión. Martín, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Carlos? Bien, corriendo de un lado para el otro. Hoy fue un jueves medio caótico, te cuento, porque estábamos cubriendo una marcha, nos dijeron que Lula iba a ir a partir de las 13:15 a casa de Cristina, terminó entrando 12:30 aproximadamente. Sabemos que son horarios posibles que tiran, obviamente, para mejorar y profundizar las normas de seguridad hacia los primeros mandatarios que están aquí en nuestro país, sobre todo cuando están dos grandes mandatarios como son Cristina Fernández de Kirchner y Lula da Silva juntos, ¿no? Entonces, bueno, terminamos de cubrir una movilización de médicos residentes que también está en la agenda de todos los medios. Nos fuimos para la casa de Cristina, pero Lula ya había entrado. Una reunión que fue realmente emotiva para todo el público que estaba esperando ver a Lula, que lo sorprendió, que apareció un auto negro, bajó y automáticamente entró a la residencia de Cristina Fernández, un encuentro que duró 50 minutos aproximadamente, 48 para ser exactos, entró 12:30 y terminó saliendo casi 1:18. La gente se mantuvo concentrada bastante tiempo en este lugar, digo, la gran multitud que había se mantuvo bastante tiempo, después empezó a desconcentrar de a poquito, pero se notaba el ánimo de alegría, de felicidad, porque estos dos grandes mandatarios del bloque regional se encontraron cara a cara y sobre todo teniendo en cuenta la situación de Cristina, misma situación por la que pasó Lula da Silva hace muy poco tiempo y que hoy es también el presidente de Brasil. Si te parece, pudimos tomar algunos de esos testimonios cuando estaba Lula dentro de la residencia de Cristina Fernández, que se notaba la alegría de la gente. Lo escuchamos. Esta gente que muy poco conocen de la historia y que subestiman al pueblo, no entienden la magnitud de lo que está pasando. Y que quizás que Lula esté acá les haga ver un poco que tal vez sea el futuro de Cristina, que un hombre que también fue encarcelado por una mafia judicial como la que tenemos en este país, haya logrado volver a la magistratura de un país tan importante como Brasil, creo que es un gran antecedente para mostrar lo que puede pasar en nuestro país. Lo pudo ver a Lula, ¿qué le pareció la visita con Cristina? Gracias a Lula por permitir esta foto hermosa. Nosotros venimos con el Diego acá presente, siempre presente, pero gracias a Lula, quería decir, por permitir esta foto con dos líderes de la patria grande, Lula y la querida Cristina, que tiene que estar libre. Y la única forma de llegar a que Cristina esté libre es con la gente en la calle, no escondidos en sillones como el caso de la CGT, por ejemplo, que ni se ve ni aparenta. La gente en la calle es lo que va a solucionar esto. Se lo ve con una sonrisa, está contento, ¿no? ¿Lo vio a Lula? Alguien que sufrió la misma discriminación y las mismas consecuencias de un poder judicial corrupto y el nuestro fascista como el gobierno fascista que tenemos. ¿Por qué hay que estar acá, señora? Estoy acá porque hay que estar cerca de Cristina, que es estar cerca del pueblo y cerca de todas las cosas que nos están sacando. Es el lugar desde donde tenemos la chance de recuperar algo de todo lo que nos están robando día a día. Un dato a tener en cuenta que tiene que ver con este contexto que se vive acá en el barrio de Constitución, que es muy tranquilo, está muy tranquilo realmente, no es que pasan esas cosas que desean que pasen por ahí los grandes medios de comunicación, que se ve alborotada la zona, que los vecinos la pasan mal. No, está muy tranquilo, realmente muy tranquilo, pero hay esas extrañas antenas parabólicas que meten interferencia, Carlos. Ahora, para que tengas una idea, nosotros estamos sobre San José y Avenida San Juan, alejados casi en la otra esquina de donde está la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, porque era prácticamente imposible salir en el programa anterior
con alguna salida en vivo desde este lugar, precisamente por estas antenas que son colocadas, imaginamos, por la policía de la ciudad de Buenos Aires, que es el que tiene ahora al mando resguardar este lugar. Bueno, lo comento como algo aparte, ¿no?, que tiene que ver con lo que se vive aquí en el barrio. Repito, gente que vino de diferentes lugares, de Lampa, de la ciudad de Buenos Aires, también de San Telmo, de Montserrat, vecinos de Constitución que querían ver a Lula. Lula obviamente no se paró a hablar con los medios, todos queríamos que diga, aunque sea algunas palabras, pero no. Entró de una, salió también rápidamente y se está dirigiendo ahora a la embajada para tener un encuentro privado con otros funcionarios y diputados que están esperándolo en aquel lugar. Bueno, es decir entonces que lejos de que los vecinos sean molestados por la presencia del público que va a homenajear a Cristina Fernández de Kirchner, es la policía la que molesta al público y a los trabajadores de prensa que están allí cumpliendo, unos con su vocación y otros con su obligación profesional. A nosotros por estar cerca, o por estar tanto tiempo en las calles, nos gusta estar cerca de la gente, para indagarla, para preguntarle, para tener algún testimonio. Bueno, muchos de los colegas que estaban trabajando también con nosotros en vivo, que ellos sí llegaron y querían salir en vivo en sus respectivos medios, tuvieron que alejarse con algunos testimonios, armar una especie de rancho aparte en las diferentes esquinas, porque había una zona que estaba como neutralizada. Esperemos que no se vuelva a repetir. Nos pasa siempre también los miércoles en la zona del Congreso con los jubilados y jubiladas, que están estas inhibidoras de señales, que nos tenemos que alejar, que por ahí trabajamos de manera incómoda, a veces sale bien al aire, a veces sale mal. Bueno, no sé cómo se está escuchando ahora, pero en esta zona parece que está bastante limpia y podemos hablar lo más cómodo posible, ¿no? Ahora, Martín, la comunicación es perfecta. Es bueno subrayar, para quien lo supiera, que la seguridad que rodea a un jefe de Estado como Lula, en general todos los jefes de Estado tienen protocolos de seguridad importantes, pero en el caso de Lula se trata de un presidente de un país con conflictos con otros países, con intereses en colisión, son muy grandes. Estoy mirando las imágenes del ingreso y el egreso de Lula al lugar, y Lula tiene su propio equipo de seguridad presidencial, el que viaja con él, el que monitorea antes de su llegada los lugares, el que está obligado a protocolos muy intensos, porque la posibilidad de un atentado, de un incidente con un presidente fuera de su país, fuera de su terruño, fuera de su área de comodidad, de su zona de confort, siempre crece, y siempre es una de las tareas de sus equipos de seguridad estar al tanto de eso y hacer todo lo posible para que no ocurra nada. Más teniendo en cuenta que Lula está viniendo a una Argentina totalmente diferente de la que visitó en otras ocasiones, ¿no? Con un poder ejecutivo que está en la vereda enfrente de lo que él piensa ideológicamente, con fuerzas de seguridad que están muy violentas, que parece que juegan en contra en vez de jugar a favor del pueblo. Bueno, con estas situaciones que obviamente tenían que resguardar. Y yo siempre recuerdo un ejemplo concreto que tiene que ver con, desde el respeto y desde el amor, lo que representaba Néstor Kirchner cuando se quería acercar al pueblo, ¿no? Esa imagen del camarazo que le dio un colega sin querer en la nariz y que lo lastimó precisamente por haber roto el protocolo y querer abrazarse con el pueblo. Bueno, eso hoy en día aquí en este país no se puede hacer, porque hay un gobierno totalmente diferente, porque hay fuerzas de seguridad que están expectantes para a ver quién es el primer oficial que golpea a un manifestante. Bueno, lamentablemente los tiempos cambiaron y es por eso que está bien lo que hizo Lula, que no se paró a hablar con la prensa. Quizá en un ambiente cerrado lo pueda llegar a hacer, pero no a la intemperie como en esta ocasión, ¿no? El colega que recordás tiene tu propio nombre, el fotógrafo con el que chocó Néstor Kirchner aquel día en que asumió la presidencia se llama Martín Acosta. Gracias, Martín Suárez, por este encuentro en el aire de la M530, reportándonos qué aconteció en el marco de la visita de Lula da Silva a Cristina Fernández. Muy amable, un abrazo. Carlos, ¿no? Querido, fuerte abrazo. Martín Suárez, desde la zona en que hoy ocurrió el encuentro que debería estar en la tapa de los diarios de Brasil y de la Argentina. Lula da Silva no vino solo para encontrarse con Cristina, aunque no sé si recuerdan, hace 2 semanas uno de sus asesores en política internacional, Emir Sader, nos había anticipado que Lula vendría, que visitaría a Cristina, y nos había narrado algunos pormenores de la prisión de Lula y las determinaciones que él mismo tomó cuando era evidente y maduraba la posibilidad
de que fuera detenido por una condena injusta en una causa también inventada. Lula no quiso pasar a la clandestinidad, no quiso escaparse de Brasil en un avión, hipótesis que daban vueltas en derredor suyo, sino que se sometió a una justicia que lo condenaba injustamente pensando que la historia le daría la razón. Cristina Fernández de Kirchner ha adoptado prácticamente la misma tesitura. Son líderes votados por millones de personas, cada uno en su momento. Lula da Silva, 3 veces presidente de Brasil, Cristina 2 de la Argentina y una vicepresidenta, todavía con expectativas políticas muy claras, ambos dos, y se deben a un público, a una sociedad que es muy grande y en que además se encuentran mucho apoyo, además de las oposiciones y los detractores. Lula da Silva vino a una reunión del Mercosur, una cumbre de jefes de estados del Mercosur, entidad que desde los años 80, un acuerdo del presidente de Argentina con el de Brasil de entonces, que sumó Uruguay, y después a Paraguay, que tenía más que ver que nada con el protocolo, con el traslado de una presidencia pro tempore de Brasil a Argentina. Pero Lula da Silva no se reunió con el presidente Javier Milei. Su par de Uruguay, Yamandu Orsi, el flamante presidente de la hermana nación por la fuerza política que conocemos como el Frente Amplio, es decir, un pollo del Pepe Mujica, sí se reunió esta mañana con Javier Milei. Dijo, no tengo en mis planes visitar a Cristina, podría cambiar de idea, o en todo caso no recibió invitación alguna. Sería bueno que eso ocurriera si fuera así, pero en cambio tuvo una reunión importante con el presidente Milei, con Karina Milei, con el canciller argentino Gerardo Berten, con el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Mario Lubetkin, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay, Gabriel Odone, y el encuentro, dicen los medios de comunicación uruguayos, fue sorprendente porque no había, antes del arribo a la cumbre del Mercosur, ninguna expectativa de que fuera a realizarse. Aparentemente, Mario Lubetkin, el canciller uruguayo, y Gerardo Berten, el canciller argentino, tienen buena relación entre sí. Lo que hizo Yamandu Orsi es invitar a Milei a que visite Uruguay. Dos actitudes diferentes, dos fotos distintas, una misma realidad. Cuando Lula da Silva empezó a emerger en la historia de la vida política en Brasil, eso fue en los años 90, cuando sonaba utópico que su fuerza política terminara ganando la presidencia, como aconteció después de derrotas electorales, el grupo de rock Paralamas grabó una canción. Se llama 300 picaretas. Picaretas es en portugués pícaros. En un discurso, en un debate, Lula da Silva había dicho que a Brasil lo manejaban 300 pícaros. Esta canción recupera esa idea, el lobby de los poderosos, los diputados, los senadores, los ministros, los jueces, los empresarios que manejan un país. Pero Luis Ignacio, dice este rap rockero de Paralamas, avisó: esto va a cambiar. En la reunión del Mercosur estamos compartiendo en el streaming de la radio las imágenes. Lula da Silva posó al lado de Javier Milei después de darle fríamente la mano. Esto se ha repetido a lo largo de algunos encuentros entre ambos mandatarios. Las fotos y las reuniones protocolares son parte de la lógica de la diplomacia transformada en política. Pero toda la secuencia de la foto y la filmación duró 1 minuto y medio, 2 minutos. Esas son las obligaciones que imponen los protocolos a los presidentes. Después con Cristina estuvo 50 minutos. Lo más posible es que más adelante, durante el día, la propia expresidenta argentina, a través de las redes sociales o de sus mensajes de audio, dé un testimonio de lo que pasó.
A veces en la política la gestualidad, las fotos, los protocolos también están diciendo cosas que importan a la historia. Es obvio que la cumbre Lula-Cristina es infinitamente más importante que la cumbre de presidentes del Mercosur. Una es pura rutina, la otra tiene peso específico. Carlos Polimeni en la tarde de la radio de las Madres de Plaza de Mayo. A las 14:28 les cuento que Cristina Fernández de Kirchner hace ahora 3 minutos compartió a través de sus redes sociales la foto hermosa del encuentro con el presidente de Brasil, que tiene una corbata con los colores de su patria. Cristina tiene en el pecho un símbolo de la argentinidad, una pequeña escarapela. Es una foto delante de la biblioteca del Living del Departamento de Constitución. No es la única. Hay una foto de Lula abrazando muy cariñosamente a Cristina, que se funde con él en ese abrazo. La estamos compartiendo en el streaming de la M530, a diferencia del corto y seco saludo con Javier Milei. Además, Cristina, como habíamos anticipado, publica su propia apreciación sobre lo que ocurrió. El texto de Cristina, reitero, acaba de ser publicado, tiene 3 minutos ahora. Dice: miseria planificada y terrorismo de Estado de baja intensidad. Hoy recibimos al compañero Lula da Silva en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un poder judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico. Lula también fue perseguido. También le hicieron lawfare hasta meterlo preso. También intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso, hoy su visita fue mucho más que un gesto personal. Fue un acto político de solidaridad. Estas ideas están escritas en mayúscula. Los ojos del mundo están viendo con atención cómo la Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei, en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad. Es fortísimo lo que está diciendo la expresidenta. Se ajusta completamente a la realidad que describimos día a día, pero tiene un peso específico distinto por ser
una voz que se escucha fuera de estos territorios también. Ayer mismo pudimos ver cómo Bullrich hizo detener a varias compañeras, todas ellas mujeres, jóvenes y militantes. Lo hizo a pedido de José Luis Espert, para quien sus opositores solo merecen cárcel o bala. Igual que lo vimos el pasado 18 de junio, cuando estuvieron identificando y hostigando a las personas que marchaban para movilizarse a Plaza de Mayo. Nos costó demasiado construir la democracia argentina como para permitir que ahora, paso a paso, la desmantelen. Sin embargo, esa misma democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice libertario, pero que solo le da libertad a los más ricos. Lo podemos ver cotidianamente en las violaciones a la libertad de prensa. Reporteros Sin Fronteras ya señaló que la Argentina fue el país con la mayor caída en libertad de prensa del mundo, 47 posiciones en los 2 años que lleva Milei de presidente, y eso que los datos son antes de que dejaran en coma al reportero gráfico Pablo Grillo por documentar la marcha de los jubilados. ¿Y qué vino después? Un plan de inteligencia nacional secreto que autoriza el espionaje interno a todo aquel que erosione la confianza en el relato oficial. ¿Y quién decide qué erosiona la confianza? ¿Caputo? ¿Karina? ¿Conan? Y como si fuera poco, ahora Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que la gente pone en redes sociales sin orden judicial, además de detenciones preventivas sin que exista ningún delito. ¿Te quejas de cómo va el país? ¿Te burlas del oficialismo en una red social? Entonces tal vez la policía llame a tu puerta. Ya vemos cómo sucede en otros países y parece que también quieren importar eso. Esta es la deriva autoritaria. Este es el terrorismo de Estado de baja intensidad que vive la Argentina. Están convirtiendo, dice Cristina Fernández de Kirchner, al país en un experimento continental. Así como Pinochet hizo que Chile fuera el laboratorio de los Chicago Boys, hoy quieren que nuestro país sea el banco de pruebas de Milei y los Caputo Boys. Mismo manual. Salarios de hambre, privatización total, entrega absoluta al Fondo Monetario Internacional. Lo que completa este cuadro tétrico es esto que estamos viviendo. Prensa bajo cuerda por miedo al presidente, a las órdenes del patrón o la pérdida de la pauta, leyes represivas, líderes de la oposición a los que se les quiere impedir salir al balcón de su casa. Todo es parte de un ataque preventivo contra la capacidad del pueblo de organizarse, sobre todo de cara a lo que viene después de octubre, que ya Caputo anunció que se viene la motosierra, reforma provisional, reforma laboral y reforma fiscal. Pero no les va a salir bien. Y saben que si el pueblo habla, si se organiza, si se defiende, no van a poder, igual que los cientos de miles que el pasado 18 de junio se movilizaron a Plaza de Mayo. Eran demasiados para ser amedrentados. Y también los argentinos somos demasiado para que nos tengan solos, asustados y vigilados, porque tenemos algo que jamás van a tener, un nosotros. Y un nosotros del tamaño y la historia del pueblo argentino ni se calla ni se detiene. Entre nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos. Postdata. Che, Milei, con la ola polar que tenemos, ¿vos qué haces? Lo único que se te ocurre es meterle otro recargo a las boletas, un 6.4% de más, tarifas por las nubes, estufas apagadas, vos hablando de que hiciste un buen trabajo en el Mercosur y dejaste a Mar del Plata sin gas. Dale, hermano, seguí vendiendo humo. Lástima que no calienta. Este es el texto que, reitero, ahora han pasado desde su publicación 5 minutos. Cristina Fernández de Kirchner escribió con velocidad ejemplar después de la reunión de Lula para dar su punto de vista
personal sobre lo que aconteció. Para subrayar, fue un acto político de solidaridad para subrayar, Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei. La democracia argentina está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice libertario, pero que solo le da libertad a los más ricos. Hay un plan de inteligencia nacional secreto que autoriza el espionaje interno. Bullrich quiere que la Policía Federal pueda vigilar lo que la gente pone en las redes sociales. Esto es parte de un ataque preventivo contra la capacidad del pueblo de organizarse. Si el pueblo habla, si se organiza, si se defiende, no van a poder con él. Los argentinos somos demasiados para que nos tengan solos, asustados y vigilados. Tenemos algo que ellos nunca van a tener, un nosotros. Este nosotros siempre vuelve, Lula lo demostró en Brasil, y nosotros también lo haremos. A Milei seguí vendiendo humo. El colorario de una mañana intensamente política, intensamente agitada, la estamos compartiendo con ustedes en vivo y en directo aquí en la M530. Auspician la tarde con Carlos Polimeni. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. Yo voy a contar el tema de la batalla cultural. El presidente de la Nación habló de batalla cultural en el Foro Económico de Davos. Hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural. Pero es parte del cambio cultural, ¿no? Se solicita con suma urgencia sangre del tipo resistencia para la batalla cultural que se encuentra en terapia intensiva. ¿Qué es la batalla cultural? Cultura es la sonrisa. No dejes que nos venzan. La batalla contra las imposiciones culturales hegemónicas la libramos todos sumándonos al Club de Oyentes de Carlos Polimeni por una mínima contribución mensual. Obtené descuentos, promociones, beneficios, participá de sorteos y regalos. Entrá al Facebook del Club de Oyentes de Carlos Polimeni y seguí los pasos. Sumá, sumate, juntes en la misma sintonía. Club de Oyentes de Carlos Polimeni. Bienvenidos a la desinteligencia artificial. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman entradas por Passlight. Atención, gente de Claypole. El sábado 5 voy a estar por ahí. ¿Dónde? En la casa Claypole de Rodolfo Colliet 1021 haciendo desinteligencia artificial. En la era de la locura, la crueldad y el desquicio, 90 minutos de humor para aliviar la realidad. Sábado 5, la casa Claypole. Te espero, porque la resistencia también se hace con humor. Desinteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Passlight. Somos Radio AM530. Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludarlo al secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá hay un intento, claramente, de someter a la grande mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores, que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir la paritaria. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad, siempre. La Ley 27.675 amplió los derechos de las personas con VIH, hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual y tuberculosis, garantizando
Respuesta integral que incluye prevención, diagnóstico y tratamiento, prohibición de pruebas de VIH en el trabajo, jubilación especial y pensión según requisitos, y leche gratuita por 18 meses para bebés de personas con VIH. El primer paso para defender nuestros derechos es conocerlos. Por una Argentina inclusiva, un proyecto de alcance nacional realizado por Amar Córdoba, Fundación por una Sociedad Empoderada de Lanús, Fundación Rumbos de Ramallo, Redes Nuevas Fronteras de Mendoza y Red de Personas Viviendo con VIH de Mar del Plata. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Necesitamos la energía para vivir. Aprendamos a cuidarla. Ingresá en edenor.com/consumo. Seguí nuestros consejos para disminuir tu consumo y ahorrar en tu factura. Seamos conscientes. Valoremos la energía. Edenor, 30 años de energía argentina en evolución. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La utopía es una isla lejana. No llegaremos nunca hasta ahí. Pero qué lindo soñar que sí. ...14:42... segundo bloque de nuestro programa. Reitero uno de los conceptos centrales del largo texto con que Cristina Fernández de Kirchner, desde su prisión domiciliaria en su casa, comenta su reunión de hace un rato con el presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre todo porque me parece que es una frase que contempla también el momento que está atravesando Argentina. Nosotros siempre vuelve. Lula lo demostró en Brasil y nosotros también lo haremos. Está jugando con la multiplicidad de sentidos del discurso anterior en público, aquel que por WhatsApp le transmitió a la multitud en la Plaza de Mayo el 18 de junio, con la idea de qué lindo que volvieron a cantar Vamos a Volver. Lo que está diciendo Cristina es: nosotros también vamos a volver, tenemos algo que ellos no tienen, que jamás van a tener, que es el nosotros. Hablando de eso, hablando de la política, del nosotros y del futuro, hoy la M530 tuvo el placer, en el programa de Felicitas Bonavita, de una entrevista con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que está en el centro de toda la escena de la política argentina de hoy por asuntos muy diferentes que incluyen las elecciones, las legislativas de medio término de este año, el futuro, la fórmula del 2027 e incluso el caso YPF. En la entrevista con Felicitas Bonavita, la pregunta sobre YPF tiene, de parte de Axel Kicillof, esta respuesta. Hoy, algo tan sensible, tan esencial, tan estratégico como YPF está bajo ataque de fondos buitres, de juzgados extranjeros, y quien tiene que defender a YPF, el patrimonio nacional, nuestra soberanía, quien tiene que defender, un activo estratégico de la Argentina, vaca muerta, porque YPF es el mayoritario en propiedad del terreno de vaca muerta, del acraje, de los acres de vaca muerta, como se dice en la jerga petrolera. YPF es el principal actor de vaca muerta, y quien tiene que defendernos es una persona que piensa, opina, siente, trabaja para que YPF se privatice, para que el Estado se destruya. YPF es el Estado, entonces el topo que quiere destruir el Estado, entre sus objetivos tiene YPF. Quiere privatizarlo todo, entre sus objetivos tiene YPF, y ahora es como que se le presenta una oportunidad con este juicio. Uno de los conceptos que dejó la entrevista con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y ex ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Otra de las reflexiones, de las definiciones que deja la entrevista, Axel Kicillof hablando sobre la unidad del peronismo. Venimos trabajando todos los sectores, por supuesto que
está la complejidad de buscar una lista conjunta y de cómo se articula todo aquello, también de armar una campaña, de darle un contenido, bueno, de funcionar articuladamente. Todo esto está en discusión. Yo lo dije, tengo el esfuerzo, el compromiso de buscar esa lista conjunta de todas las maneras posibles. Que la militancia la está esperando también, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto, creo que todos los sectores están comprometidos, pero bueno, implica, obviamente, no es fácil, un trabajo de articulación. La entrevista fue por Zoom, a distancia, pero permitió la fluidez de este diálogo. Como la entrevista era en la M530, esta radio que fue un sueño concretado y convertido en realidad de Eve Bonafini, la figura de Eve y las Madres de Plaza de Mayo dijeron presente también en la entrevista. Ustedes saben, y es algo de lo que nunca hago alarde, pero la verdad que no puedo hablar de Eve porque se me corta la voz. Yo lo sé, tenían un vínculo muy cercano con Eve, yo lo sé y sí, lo recuerdo perfectamente. ¿Cuánta falta hace Eve, no? No, tremendo. A veces a mí me viene a la cabeza su ausencia, ¿no? Lo que diría Eve ante tal situación o tal otra, lo que digamos, y lo que nos exigiría a todos, porque Eve era eso, era lo que hacía ella. Ordenaría enseguida, te digo, funcionaba como una especie de referencia y de contralor, ¿no? En términos de posicionamiento, pero también de actitudes de todo tipo, ¿no? Así que la verdad que un ejemplo y bueno, y obviamente que se la extraña, pero también está viva. Por supuesto. Como te muestro, está viva, está presente. Como tantas otras cosas que están vivos aunque no estén en este plano y que nos dan los impulsos suficientes. Los ejemplos son numerosos como para saber que la lucha que se pierde es aquella que se abandona, que mientras se lucha no hay derrota y que si lo pensamos bien estaremos siempre del lado de los derrotados y nunca de estos ganadores del carajo. Hablando de Eve, Teresa Parodi, León Gieco, Víctor Heredia. Trabajar sobre la propia agenda, que nos duela como propia la cicatriz ajena, escribió Homero Mansi. Y sobre todo no festejar a los crueles en la era de la crueldad. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar,
debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. AM530. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. La patria no se vende, con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Sábado 5 de julio a las 21 en El Pulqui Bar, Avenida Entre Ríos, 484, Ciudad de Buenos Aires. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. La patria no se vende, la patria se defiende. Produce Don Narciso. Auspicia AM530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Hijos del trabajo, proletarios y cofrades masones aceptados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. Opereta de los bandoleros. De Hugo Chumbita, versión y dirección Claudio Gallardú. La fabulosa historia de los bandidos rurales argentinos. Teatro del Pueblo. La Valle 3636. Domingos 20 y 30. Entradas por alternativa. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. AM530 Somos Radio.
buscamos la verdad siempre. La tarde de la radio es con Carlos Polimeni. AM530. Somos Radio. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra... ¿Conocen esta canción con aires litoraleños? Se llama Historia de mate cocido. Un clásico del repertorio ochentoso de Juan Carlos Baglietto. Así es, muy metafórica, ¿no? Sobre el caso de mate cocido. El que habla aquí en la radio fuera de plano es el historiador Hugo Chumbita. Tengo en mi mano un ejemplar de la Opereta de los Bandoleros, una obra de uno de nuestros invitados de esta tarde, Hugo Chumbita, que otro de los invitados de esta tarde, el actor Claudio Gallardú, convirtió en una comedia musical, en una opereta. Ahí está mejor. Me gusta más. Musical. Buenas tardes, señor Gallardú, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor Polimeni, muy bien, gracias. Buenas tardes, señor Chumbita, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, gracias a los dos por venir. No suelen andar juntos por la vida. ¿Él y yo? Sí. Cada tanto nos juntamos, sí. Nos hemos encontrado. Siempre sí, alrededor de la ambición del teatro y de los proyectos artísticos. Bien, los proyectos artísticos han sido varios en torno a la obra de Chumbita, empezando por un disco de León Gieco. Cierto, bueno, aquel Bandidos Rurales con León, que fue un éxito de León extraordinario, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió como historiador hurgar en la vida de los bandidos rurales, Bairoleto, Mate Cocido, bueno, entre otros? Sí, Bairoleto es un pampeano de adopción, porque en realidad había nacido en Santa Fe, pero se cría en La Pampa. Bueno, y para mí, que era un joven pampeano, era como un mito, era nuestro mito. Nuestro Robin Hood. Claro, el mito rural del que yo oía hablar a los paisanos cuando era chico, en los fogones, en el campo, ¿no? Y ese cariño, esa emoción, que había, el culto, ¿no? al personaje, a mí me había impresionado, y en determinado momento, cuando yo estaba estudiando abogacía, me encontré con todos los expedientes judiciales en el archivo de Santa Rosa, el archivo judicial de Santa Tesoro. Rosa. Un tesoro, que era una pila, ¿no es cierto?, de papeles. Bueno, y entonces me puse a trabajar en eso, una serie de notas salieron como folletín en un diario de Santa Rosa, en La Pampa. ¿En La Arena? En La Arena, y después en la revista Todo es Historia. Pero la experiencia del diario La Arena era extraordinaria, porque salía los domingos un capítulo, y bueno, y los paisanos del campo iban a comprar el diario
ese día. Para leer el folletín. Permíteme, Eduardo Gutiérrez, la historia del Moreira empezó muy parecida, porque Eduardo Gutiérrez, a través de los legajos policiales, escribió el folletín sobre Moreira y los publicaban también en una revista. Claro, bueno, lo curioso es que se dio así. El diario tenía un suplemento los domingos, y entonces ahí es donde me dieron un espacio para escribir esto, y salió así, como un folletín que después, bueno, lo reuní como texto, ¿no es cierto?, que salió en un suplemento de toda esa historia, y después como libro, bueno, y después nunca más pude dejar el tema. ¿Y Bailoreto se escribía con B corta o con B larga? Bueno, se escribía de las dos maneras en las partes policiales. Y entonces, en algunos diarios salía con B larga, yo prefería la B corta, que usaban incluso otros parientes de Bailoreto, y encontramos en uno de los expedientes judiciales la firma de él con B corta. Mate cocido está claro que es con S, porque el cocido no es de tomar la infusión llamada mate cocido, sino que tenía una costura en la cabeza. Esa es la versión, digamos, más difundida, aunque hay algunos que no la creen del todo. La mujer de Mate Cocido, Genoveva, a quien conocimos de viejita, ¿no es cierto?, en el Chaco, ella decía que nunca había visto esa cicatriz. Pero yo le decía, a veces las cicatrices se mueven en la piel, claro, y desaparecen a veces, claro, ¿no es cierto? Así que se decía de que era una cicatriz de cuando era jovencito. Vos lo conociste ya más maduro. Y Genoveva nos miraba así con un poco de piedad. ¿Qué dice este loco? Si no nunca durmió con él. O más o menos así. ¿Y cómo fue, Claudio Gallardú, vos que sos una eminencia del teatro en Buenos Aires, que se te ocurrió que las historias de los bandoleros eran adaptables a una opereta en que los textos en parte son cantados? Bueno, lo buscamos. Eso lo buscamos a en Claudio. realidad a mí no se me ocurrió, digamos, el germen iniciático del asunto fue él que primero me convocó para dirigir la película. Él quería hacer una película, pero no, en ese momento no pudimos llegarnos ni conseguir los fondos ni los medios para... Ahora ni te digo. Ahora menos. Y menos el tema. Los bandidos populares, claro, que en realidad tenían un pie en el anarquismo, ¿no? Exactamente, claro, acá está bien contado eso en la obra. Entonces ese proyecto quedó ahí en el tiempo y después él volvió a insistir, pero ya con la idea de transformarlo en obra teatral, a través de Omar Lupardo, que es el que es además de actor de la obra, es productor ejecutivo de la obra. Entonces me llega la versión, pero claro, la versión venía de un sueño, de una idea, de un proyecto cinematográfico. Entonces hubo que hacer un traslado de esa belleza en imágenes al hecho teatral, que es un espacio cuadrado con unos telones colgando. Ahí donde aparece la versión mía. Y acá está un experimento con la gauchesca también. Bueno, sí, en realidad yo vengo de una familia, de un pampeano, amigo acá de Hugo. Es una banda de pampeanos, de ¿no? Pampeanos, claro. Falta Irma Parentela acá y estamos todos los pampeanos disponibles en Buenos Aires. Y felicitas Bonavita. Qué lindo, bueno, nuestra historia gaucha también ahí. Mi viejo, el José Adolfo Gallardú, el indio Apachaca, un hombre de Bari en realidad, de la provincia de Buenos Aires, pero él se afincó mucho en La Pampa y en algunos lugares ahí por la zona. Él nombró a Pico recién, Carlos Tejedor, Timote, lugares que estaban en el nombre de mi padre continuamente, en la voz de mi padre. Y entonces desde muy chico me he criado alrededor de estos temas, no solo la musicalidad folclórica, sino además los temas del gaucho y de la injusticia. Eso fue antes del clown, fue antes de... Eso fue al principio de todo. La comedia del arte, fue al principio. Calculá que nací en Madrid en una gira de teatro y ya los diarios, porque como era una gira teatral había notas de diario, entonces decían, el niño 2 millones, porque Franco tenía un premio al 2 millones para promover la natalidad, podría haber sido quichua, salió el diario.
por mi padre, el Indio Pachaca. Estuviste a punto de de ligar premio al nacer. Estuve a punto de ser ahijado de Franco, que nos hubiera venido bárbaro porque eran un montón de pesetas. ¿Y qué número fuiste? ¿No fuiste el 2 millones? No, 1.999.999. Uy, lo que es estar al lado de algo y ni en broma. Les cuento que la opereta de los bandoleros, así se llama, opereta como María de Piazzolla y Ferrer, opereta como la ópera de los malandros de Brasil, está en cartel los domingos a las 20:30 en el Teatro del Pueblo, en la Valle 3636. Las entradas se consiguen por Alternativa Teatral. Es un suceso hace 3 meses. Sí. El domingo que viene es a la gorra, porque es a beneficio del Instituto Nacional de Teatro alrededor de la pelea que hay, Qué bueno. Digamos, de la oposición que hacemos en contra de la disolución del instituto. A la gorra, decir que hay que reservar la entrada, pero después se paga lo que uno juzgue justo. Será así, supongo, sí, creo que sí. Bien, y en estos 3 meses, ¿cómo le ha ido? Muy bien. Yo la última vez que averigué no había entradas. Muy bien, sí, la gente, hay mucha concurrencia de público, las devoluciones de los espectadores son muy elogiosas, y yo voy a ver el espectáculo y salgo muy contento de ver este hecho teatral gauchesco argentino en verso, además, porque escribió en verso. ¿Podemos participar un poquito? Hagamos de cuenta que estamos en una función, que podemos grabar con un teléfono. Bienvenida del Venerable se llama esta parte de la opereta de los bandoleros. Hijos del trabajo proletario y masones confrades afrontados, levadura del barrio portuario, que anidáis por acá solapados. En la logia filial que presido, la excelsa orden les da protección. Seáis anarcos o no sois bienvenidos, con tal que mantengáis discreción. Porque se transmite también por... Estamos haciendo una transmisión por streaming, Hugo, sí. E ilustramos con imágenes el sonido de uno de los momentos de la obra. La obra tiene ¿cuántos cantantes y actores sobre el escenario? Y son como 9. Son como 9. ¿No? Uno de ellos toca en vivo la guitarra. Además hay un músico que es exacto. Hacen varios papeles, ¿no 35 personajes son. Claro, cada uno es parte de un grupo, digamos, que interpretan a todos los personajes que van entrando y saliendo de la obra, porque es la vida incluso de 3 personajes. 3 historias, sí. Claro, que se juntan. El vasco Eusebio Zamacola es el tercero. Exacto. Claro, Mate Cocido, Zamacola y Bairoleto. Bien, ¿qué tienen en común? Los 3 eran anarcos, los 3 robaban al capitalismo con una concepción política. Esto es lo curioso, cómo ellos, siendo que no se conocen, unos en el Chaco, en el norte, a mucha distancia de La Pampa y del sur, donde andaba Bairoleto. No había celular, además. Claro, bueno, los anarcos los juntan. Esa es la clave. Los anarcos los juntan en Buenos Aires en una... se habla de varias, 2 o 3 encuentros, pero el encuentro decisivo es en la logia Hijos del Trabajo. Patricia Bull, ocurrió hace 100 años esto, ¿eh? No creas que está pasando ahora, digo, por cualquier cosa que vayan a cerrar el teatro. Por cualquier cosa. Son hechos de la década del 30, de los 20 y los 30. Claro, y en aquella época los anarcos, perseguidos duramente, ¿no?, por la policía, por la represión del régimen, se refugiaban en las logias masónicas. Y especialmente en esta, que todavía existe, en Barracas, y que se cuenta incluso que allí se fundó, por ejemplo, el gremio de la fraternidad. Uh-huh. Los ferroviarios. Claro, y allí, bueno, la historia de esa logia en parte la cuenta Corbier en su libro sobre la masonería. Emilio J. Corbier. Emilio J. Corbier, un gran amigo de otros tiempos. Y bueno, y yo encontré la pista y los testimonios incluso de la gente que fue testigo de ese encuentro de los bandidos, donde se trama
el golpe a la forestal, que van a ser 2 asaltos. Algo importante de destacar, él no hace base en el comentario porque la obra se centra en el encuentro de los de las tres bandas para atacar la forestal. Pero es importante recordar que la forestal fue una empresa creada con capitales ingleses a partir de una deuda que la Argentina tenía con Inglaterra y le cede un territorio entre el sur del Chaco y el norte de Santa Fe. Que pasa a ser una república propia de la forestal con legislación propia, con represión policía propia y dinero propio. Con policía propia y dinero propio. Un Estado dentro del Estado. Bueno, hay una película llamada Quebracho de Ricardo Gullicher, hay una obra La dirigida Forestal, por Lautaro Murúa. Sí, de Enrique Llopis, digamos, hay un montón de elementos ahí en la historia de la representación del pasado en la Argentina para chequear, ¿no? Porque si de progresar el gobierno de Javier Milei, este país sería muchas forestales distintas. Bueno, hay una analogía ahí entre esa época y hoy bastante importante en ese sentido, aunque la obra no hace base en eso, por eso él relata el encuentro de estos tres que se unen para contrarrestar el abuso de la forestal, ¿no? Y cuando la gente sale de las funciones y les toman a las personas testimonios sobre qué piensan o qué les pasó, va el público en general porque conozca de la historia, va a conocer la historia. ¿Qué pasa con la gente? ¿Por qué se llena una sala? Bueno, ¿por qué será que se llena una sala? Qué magia, ¿no? Es como el sexo de Los Ángeles, no sabemos. ¿Cómo será? Exactamente. La gente va, no sé, convocada por el título, por el carácter estético, por el boca a boca, son esas cosas. Y la obra no puede contar, digamos, toda la historia, pero yo creo que suscita en mucha gente que no conocía el tema el interés por leer, por profundizarlo. Bueno, ahí pueden ir a buscar mis libros. Bien, claro. Bueno, acá tengo yo La opereta de los bandoleros, de editorial Nueva Generación. Es uno de los tantos libros de Hugo Chumbita, que es un historiador con una larguísima trayectoria. Hemos acompañado parte de esa trayectoria algunas veces, siempre armando quilombo, Chumbita no es fácil, ¿no? Es uno de los que sostiene, por ejemplo, que San Martín podría ser mitad hijo de español y mitad hijo de pueblos originarios. Guaraní, claro, medio guaraní. Así es la historia de ¿Y vos Corrientes. seguís creyendo, como creías hace como 25 años, que hay que abrir el féretro que guarda los restos de San Martín, hacer un estudio de ADN y comprobar si tu tesis es cierta o no, por más que algunos sanmartinianos se enojen? Mira, hace años, ¿no?, que llevamos peleando por este tema. Puede ser que no sean los restos de él. Pero la justicia no nos dio la autorización que pedimos para hacer el ADN. En Francia eso se hizo con Napoleón, ¿no? Claro, se hizo con Jefferson en Estados Unidos, con Napoleón en Francia. Se hizo, lo hizo Chávez con Bolívar, ¿no? Ahora, para quien preguntase, Chumbita, ¿y para qué carajo queremos abrir el féretro de San Martín y tomar el ADN y comprobar que su madre era Marta Guarás, que era una india guaraní? ¿En qué nos ayuda a entender la historia? Y bueno, eso nos muestra el verdadero origen de esta patria, ¿no?, que allá por 1810 era una sociedad mestiza, con mayoría de incluso descendientes de los pobladores originarios, de los americanos. Es verdad que en los salones de la era de la Revolución, después de que San Martín llegó acá, 1812, y antes de que se fuese a Mendoza, un poquito después, espantado de algunas cosas, le decían el negro, el tape, pese a que hablaba con acento muy de Cádiz. El tape de Yapeyú, el mulato paraguayo, esos eran los apodos que le ponían sus enemigos. Es decir, que era morocho de piel San Martín, aunque la iconografía oficial no lo muestre como morocho. Era morocho, y sus amigos le decían el indio cariñosamente, como lo muestra la novela de Belgrano Rawson, Noticias de América. Eduardo Belgrano Rawson, sí. Estoy pensando en todo eso. ¿No serán bobadas que inventan después los zurditos para tratar de cambiar la historia, Chumbita? Bueno, los custodios, los guardaespaldas, digamos, de la memoria de San Martín, nos decían que esto era una conspiración indigenista. Cuando allá por el año 2000, ¿no?, empezamos a plantear el tema y pedir el ADN, bueno, corrió mucha agua bajo el puente,
pero a nadie le interesó en el fondo progresar con esa tesis, que sería muy importante porque revelaría el origen mestizo de aquel que, volviéndose contra el imperio del que había sido soldado, terminó liberando 3 países de América. ¿Y cuál sería el problema si fuera así? Y bueno, que no le cierra la ecuación a los que ya construyeron una historia. Solamente. Y habría que reconocer que Bartolomé Mitre, el padre de la historia argentina, bueno, hizo una historia que le convenía a la aristocracia. Claro. Y que disfrazó cada derrota de éxito, tamborcito de Tacuarí, Falucho, etcétera, etcétera, y ideó la iconografía que le convenía al mismo, ¿no? Tal vez eso sería el problema. Volvemos a la opereta de los bandoleros. Sabemos que existe la ópera Dos Malandros en Brasil. La ópera de los centavos, ¿no? Fíjate, vos mencionaste la ópera do Malandro de Chico Buarque. Perdón, que está inspirada en la ópera de Brecht. Sí, claro, en Brecht. Que a su vez, claro, un poco se inspira en la ópera de 2 centavos, ¿no? De Brecht. Bueno, yo vi esa obra representada en Montevideo, en, qué sé yo, en los años 60. En el Teatro Le Galpón habrá sido, ponele. Ya no me acuerdo en Podemos qué buscar lugar. un poquito de la ópera Dos Malandros, Chico Buarque de Holanda. Pero me quedó grabado, ¿no? Esa idea de la ópera, y años después, cuando proyectamos una película sobre Bairoleto con Prelorán, con Jorge Prelorán, el documentalista. Claro, yo hice una cantidad de versos para narrar la historia desde el punto de vista del teatro popular, verseado de aquella época. Y con esos versos, un día dije, la pucha, ya casi está prefigurada aquí una opereta en verso. Y me puse a escribir, bueno, las escenas en verso que faltaban. Viste que cuando a mí se me vino a la cabeza, la primera vez que hablamos hace meses de esto, la ópera Dos Malandros, al final teníamos... Estaba haciendo base ahí. Está emparentado. Se le llama ópera al espectáculo netamente musical y netamente cantado. Y opereta es el que, además de la música, tiene textos hablados. Y opereta es un género popular. Exactamente. Claro. Salvo las operetas en los medios de comunicación de los que cobran sobre, que eso sería otro punto. También se puede interpretar, ¿no? Con otro sentido, que la opereta de los bandoleros es ese gran asalto, esos 2 grandes asaltos a la Forestal, ¿no? La gran opereta, que es el eje, digamos, de la obra teatral. Acá está la música de Miki Navaja, a ver, de Brecht, de Kurt Weill, pero en versión brasilera. Ya se verá que desde la Alemania del nazismo y sus alrededores al Brasil de los años 70 a la Argentina del año 2025, este tema parece ser un tema, ¿no? El culto popular a los bandoleros populares. Vieron que hay bandidos impopulares, algunos gobiernan países, y hay otros bandidos populares porque, como el bueno de Robin Hood, operan al revés. ¿Distribuyeron los anarcos argentinos después del asalto a la Forestal la plata entre los pobres? ¿Eso ocurrió? Bueno, se supone que el botín debía repartirse con los anarcos, entre la banda, las 2 bandas, digamos, que se unen, y los anarcos, que son los entregadores. Paréntesis, en inglés esto se llama Mark the Knife, es un éxito de la historia del jazz, por los que se estén preguntando. Hasta Satchmo lo cantó. Sí, es un gran éxito de Louis Armstrong. Y entonces, seguimos con la historia del dinero de la Forestal. Claro, pero entonces, uno de los asaltos es muy exitoso, sin violencia, ¿no es cierto? Se llevan ahí una carrada de plata, pero el segundo sale mal, y hay un muerto, ¿no es cierto? Y fracasa, digamos, la opereta. Bueno, entonces, ahí es donde, digamos que ellos empiezan a ser muy perseguidos por la gendarmería que se crea para perseguir a estos bandoleros. Ese año, ¿no es cierto?, empieza a operar la Gendarmería Nacional, ¿no?, que tenía algunos antecedentes, pero en el 36 se había recreado, digamos, para perseguir el bandolerismo.
Está con nosotros Hugo Chumbita, que es una autoridad en la historia. Está con nosotros Claudio Gallardú. Quiero decir que el elenco de la obra integra a Gonzalo Álvarez, Flor Capielo, Brenda Chi, Beni Gentilini, Federico Justo, Carlos Ledrag, Omar Lopardo, Luciano Medina y Jorge Federico Móvile, que pueden encontrar la obra los domingos a las 20:30, este domingo a la gorra, en beneficio del Instituto del Teatro, en el Teatro del Pueblo, La Valle 3636. ¿Se tiene que ir? ¿Está apurado, Chumbita? No, de ninguna manera. No, como mira el reloj le pregunto, porque a lo mejor tengo que terminar acá. Usted me dirá. De ninguna manera. Encantado de charlar sobre este tema, podríamos estar toda la tarde. Sin duda. ¿Mi memoria archivó bien el dato o usted fue a la tumba de Bairoleto en el sur de Mendoza junto a León Gieco hace unos años? ¿O fue solo León Gieco sin usted? No, yo fui primero, él fue después, pero bueno. Él entrevistó a Telma, la que fuera la mujer de Bairoleto. Fuimos a verla a Telma, claro, la que vivía en esa época, ¿no es cierto? Y a Fabio, el nieto, que, ¿no es cierto? Bueno, sigue siendo... Eso por General Alvear, en el sur mendocino, ¿no? Claro, pero Telma se había venido ya a vivir a la ciudad de Mendoza. Y así, en una gira, cuando pasa León por ahí, los conoce, los trata, le hablan de mí, y entonces él me llama y me dice: mirá, quiero hacer una canción sobre Bairoleto y los otros, ¿no? Porque al final, ¿no es cierto?, de la canción terminan entrando en fila, ¿no? Todos los bandoleros famosos. Los bandidos rurales, claro. Que le da título a un disco notabilísimo de León Gieco, por otra parte. El género de la opereta, esto que trabajaste, vos incluye la alegría y la farsa, el drama, es como un pedazo de vida, ¿no? Bueno, en realidad... podemos decir que es un espectáculo bien argentino, porque a pesar de llamarse opereta, que si bien no es una terminología netamente gauchesca, el espectáculo se transforma en un espectáculo popular, porque tiene estéticas como la murga, el circo, la comedia, la música folclórica, el de la música folclórica, el chamamé. Hay chamamé, hay rasguido doble, hay milonga, hay samba, hay un conjunto de géneros nativos, por decirlo así de alguna manera, que narran el espectáculo entre las escenas habladas, y hay muchísima música. Yo creo que el 70% del espectáculo es musicado en vivo, se toca en vivo, excepto algunos momentos que hay pista. ¿Y sos feliz con esto? Muy, porque me representa primero ideológicamente. Coincido con lo que se narra. La Forestal estuvo 60 años explotando aquí en Argentina y aprovechándose de nuestro territorio. Y se fue cuando se le dio la gana, cuando se acabó la explotación del caucho. Devastaron el territorio y se fueron. Después porque estéticamente y éticamente mi padre me deja un trazo fuerte que me ayuda esta obra a representarlo. Después porque el vínculo con Hugo fue muy interesante. Hasta nos hemos peleado en algún momento, porque yo le metía mano al libro y él me decía, no, me decía él. Claro, yo... con la idea de la teatralidad tachaba algunas cosas, me decía, no, me decía. Pero eso fue parte de nuestro vínculo laboral. Y después porque está andando muy bien, entonces ¿cómo no voy a ser feliz? Qué bueno, ¿no? Qué bueno ser feliz con lo que uno hace y ayudar a la felicidad de los otros en un mundo que a veces procede igual. Hugo, gracias por haber venido a la radio, muy amable. Sabemos que es un esfuerzo, pero para nosotros es un placer poder recibirte y hablar de estas cosas que no hay muchos lugares donde hablarlas, ¿no? Encantado, Carlos. Yo sé que sos un gran difusor de nuestra cultura nacional y popular, y bueno, y este es el espacio adecuado, ¿no es cierto?, para hablar de la opereta y de nuestras cosas. Mientras gobiernan unos bandidos impopulares, aguanten los bandidos populares. Esta es, gracias a los dos por haber venido, la canción de León Gieco, inspirada en las investigaciones de Hugo Chumbita, que estuvo esta tarde aquí con nosotros. AM530. Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar,
para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio. AM530. El Tata Cedrón y Mauricio Cartún presentan Una Juntada. Un diálogo entre canciones y textos, música y palabras, memorias y sueños. Miércoles 9 de julio a las 20, en el Teatro El Galpón de Catalinas, La Boca. Rumbo al sur con la chata llena. Las entradas anticipadas con descuento por Alternativa Teatral. Producen Jueguen y Don Narciso Club. Auspicia la M530 Somos Radio. El corazón. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Después del abuso sexual, relatos de tratamientos psicoanalíticos, un libro de Andrea Agazarian que visibiliza esta problemática que es un verdadero crimen contra las infancias y adolescencias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Felicitas Bonavita está en AM530. Está Artemio López. La pregunta que nos estamos haciendo es si a Santoro le hubiera sumado afianzarse en alguna figura del campo nacional. No sé si Cristina, además, si le sirvió despegarse, le sumó, le restó. El kirchnerismo es un componente esencial del peronismo siglo XXI. Cuando gobernó sin componente kirchnerista, produjo el frente de todos. Yo creo que fue un error de campaña, lo hablé con el propio Leandro. Ajá. No referir de la figura de Cristina desplazando el componente nacional de esta elección. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de Pehuajó sigue inaugurando obras en 2023. Cierre del primer basural a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Nuevo complejo ambiental. Jardín 919. Centro de Atención Temprana Dr. Ferreira. Complejo cultural. Nueva guardia del hospital. Más de nuevas 200 viviendas. Pehuajó. Gestión Pablo Javier Zurro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Somos Radio. AM530. La batalla no es solo política. La batalla es cultural. ...15:34, hoy es jueves, otro jueves valiente. En este jueves 3 de julio transcurrirá la marcha 2464 de Madres de Plaza de Mayo de Metro Iramaín, como gentil iniciador de la acción. Alejandro Garnica y Carmen Arias serán las voces que se escucharán en la Plaza de Mayo. Les cuento también que este sábado es nuestra próxima función de La Patria No Se Vende. Nuestro espectáculo de radio, café, concert,
con música en vivo, con pantalla gigante, en que intentamos dialogar con la historia de la patria, de la matria, de la Pachamama, para contextos importantes de nuestra literatura, con canciones de nuestra historia, trazar una reflexión que incluye la necesidad de resistir al modelo neoliberal que hoy gobierna. El modelo económico neoliberal con comportamiento fascista a la hora del accionar público. Y no lo decimos, si no nos unimos para enfrentarlos, si no tenemos además el optimismo histórico de saber que este momento pasará, pero hay que trabajar para que termine pronto. ¿Qué sentido tiene nuestra tarea y nuestra visión del país como ciudadanos? La función que viene, la de este sábado 5 a las 21, es en el Pulqui, en la avenida Entre Ríos 482, en el centro de la capital federal, cerquita del Congreso de la Nación. Quedan unas poquitas entradas a disposición del público. Las entradas se venden en Alternativa Teatral. Nos gustaría el salón lleno, nos gustaría una noche calurosa de ánimo. La temperatura va a ser baja, la comida va a ser una comida acorde con un día de invierno. La siguiente función será en Flores, en el Bar Goglio, el Día del Amigo, el 20 de julio. Y la tercera, en este orden, la subsiguiente, venimos de muchas funciones, habrá muchas más, será el 17 de agosto en Perón en Lanús. Nuestro cronograma, Congreso, este sábado, Flores, el 20 de julio, Lanús, el 17 de julio. Siempre la misma propuesta, el 17 de agosto, siempre la misma propuesta, pero con un espectáculo que va variando y cambiando. Así que gracias a todos los que nos apoyan, para nosotros es importante y los esperamos. Van a ver que pasarán una buena noche. Ojalá que una noche inolvidable. Nos vamos ahora rumbo a la columna de Carlos Grande, presidente del Partido Solidario de la provincia de Buenos Aires, además de director de formación docente de su gobierno. Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, Carlos? Un saludo para vos, para nuestra audiencia. Y bueno, y en la columna de hoy quería dedicársela a construir o a sumarme a la construcción de un profundo repudio que hay en función a la persecución política por parte del gobierno, ¿no? Y articulada con ese instrumento que el gobierno tiene o que el poder real tiene, que es el instrumento judicial, en complicidad con este modelo y con este programa político, ¿no? Hay una cantidad de compañeras y compañeros detenidos cumpliendo de alguna manera el axioma de libertario o libertarista, antidemocrático, fascista, ¿no? Esta idea que decía del propio Esther, cárcel o bala, ¿no? Y me refiero a cómo el Poder Judicial y Patricia Bullrich subordinan a las libertades ciudadanas, individuales, participativas, ¿no? Y despliegan allanamientos, despliegan el aparato represivo del Estado, generando temor y disciplinamiento a la ciudadanía como en las peores épocas de la dictadura, Carlos, ¿no? Y creo que las y los ciudadanos detenidos, demorados, incomunicados o incomunicadas, alguna de ellas, sin motivo alguna, es un atropello y un abuso a esas libertades civiles, a esas libertades ciudadanas de nuestra ciudadanía provincial, pero también de toda la ciudadanía argentina, ¿no? Una vez más, los antidemocráticos de la derecha argentina llevan adelante procesos o procedimientos viciados de irregularidades y jugando con las palabras también de alguna manera regularidades que repiten, ¿no? Regularidades que repiten, regularidades que se transforman en un patrón, en una medida, en un modo de operación para perseguir a los opositores a este gobierno, ¿no? Y eso nos hace más que poder observar los que venimos observando sus discursos de odio, con su desinhibición verbal, ¿no? Agresiva que tienen, esa impunidad
que el gobierno con el que el gobierno nacional pretende imponerse en esas prácticas patoteras, ¿no? Y particularmente ahora en la provincia de Buenos Aires. Digo, no debemos naturalizar este autoritarismo. Y cierro, Carlos, exigimos desde esta columna, desde mi humilde posicionamiento político y partidario, exigimos la pronta liberación de las compañeras, de los compañeros detenidos, respetando y haciendo respetar el Estado de las garantías constitucionales y el fin de la criminalización de la protesta social y callejera, y en particular a las y los militantes políticos. Sin lugar a duda, todo argentino de bien debería suscribir una por una tu propuesta, tus palabras y la indignación que transmiten pese a la serenidad de la voz. Gracias, Carlos. No, por favor, abrazo para todos y sí, hay que indignarse y no hay que naturalizar estos procedimientos que esta gente está llevando adelante. Con todo rigor, absolutamente de acuerdo. Carlos Grande pasó por nosotros para ayudarnos a pensar. Hoy, 3 de julio, es el Día del Locutor. Nos parece bueno hacernos un paseíto por ese mundo, las voces que a través del oficio y la profesión de la locución nos ayudan a tener mejores medios de comunicación. Piloto desde alboroto y leal al fin. Hay que llegar a la cima, arribar a la luz, darle un sentido a cada paso, glorificar la sencillez de cada cosa, anunciar cada día con un himno. Hay que subir por esa calle ancha, dejar atrás el horror y los fracasos, y cuando entremos cantando por la cumbre, estirar las manos hacia abajo para ayudar a los que quedaron rezagados. ¿Qué otro sentido podría tener la vida? La meta, de Hamlet Lima Quintana. ¡Cante, maestro! A ver, tenemos una lista de tangos. A ver si sos capaz de acordar de estos tangos que grabaste alguna vez. Ferrer, tirale uno, vamos. Vamos, viejo. Acá, ¿Cantor de mi barrio puede ser? Yo soy el cantor de mi barrio que vino hasta el centro buscando olvidar. Celedonio. Celedonio, vos te has ido, pero queda tu pasado, palpitando en la centena de canciones que dejáis. Dale, otro más. ¡Qué barro! ¡Golpea, golpea! ¿Nunca tuvo novio? Pobre soltero, no te has quedado, sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado, puesta de soles hoy tu vida trunca. Alma llanera. ¡Qué maldito! Ese lo pidió Mochí. Yo nací en una ribera de la Arauca y La lectura enriqueció mi profesión, me sirvió para ponerle alguna florcita en las esquinas del pañuelo. Mi profesión me permitió conocer gente, conocerlos a ustedes, estar aquí charlando. Entonces yo no puedo abominar ni de la lectura, porque soy un hombre de la farándula, ni de la farándula, porque soy un hombre que va a las librerías y lo tutean. Recuerdan que yo les hablé de un libro de Alfredo de la Fuente, titulado Haz de Copas, y en la presentación dice Roberto Arlt: sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes que la gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de multitud y callejeo. Pero el día que lo aprendan serán más sabios y más perfectos y más indulgentes, sobre todo. Sí, indulgentes. La noche, la ternura, vos y ella, la luna, las 7 lunas de Crandall. Porque lo que más crea climas en la radio es el silencio. Nadie puede enseñarte la duración de un silencio. Por eso digo que es algo que surge de adentro, que te conecta con un mundo de sensaciones y de ideas. Nadie te puede decir cuánto dura un silencio. La revista TV Semanal hace la última pregunta a Guerrero Martínez.
¿Le molesta descubrirse faltas de respeto para consigo mismo? Responde Guerrero Martínez. Oiga usted, a mí no me puede molestar nada que descubra en mí si es que lo puedo enmendar. Y si no lo puedo enmendar y me molesta, entonces soy un idiota. Un estudioso de la conducta humana definió así los principales errores que comete la gente y le impide alcanzar la felicidad o la paz consigo misma. ¿Qué errores son esos? Vaya cantándolos. Primero, creer que el progreso propio se alcanza pasando por encima de los demás. 15:45 ahora, así que feliz día a todos los colegas locutores y locutoras. No quiero dejar concluir este programa sin darles el reporte de lo que Lula da Silva escribió en sus redes sociales después de visitar a Cristina Fernández de Kirchner. Escribió el presidente de Brasil: visité hoy a la compañera expresidenta Cristina Kirchner en su residencia en Buenos Aires. Quedé muy feliz, estoy traduciendo al portugués, en reencontrarla tan bien, con fuerza y ganas de luchar. Tengo por Cristina una amistad de muchos años que va mucho más allá de una relación interinstitucional, un cariño, un afecto de amigos, de compañeros de campo políticos y de ideas de justicia social y combate con las desigualdades. Además de presentarle mi solidaridad a ella por todo lo que ha vivido, le deseo mucha fuerza para seguir luchando con la misma firmeza que ha tenido y marca su trayectoria en la vida y en la política. Pude percibir en las calles el apoyo popular que está recibiendo y sé bien cuán importante es ese reconocimiento en los momentos más difíciles, que siga bien y que siga firme en su lucha por justicia. Este es el texto que publicó hace unos minutitos el expresidente de Brasil. Después de haber visitado a Cristina, estamos compartiendo la foto icónica del momento y tras la publicación de un texto más largo de la expresidenta. Con los deberes cumplidos, con el programa concluido, nos vamos rumbo a la Plaza de Mayo para encontrarnos con la voz de Demetrio Iramayim. En la que pasan tantas cosas en la Argentina, ¿no?